Cabildeo presenta Informe Especial con Amalia Pando. Muchas gracias, un saludo cordial a todos ustedes. ¿No sintió usted vergüenza ajena escuchándolo a David Tesanos, el defensor del pueblo? Primero en el escándalo de la golpiza casi mortal que le infligió a su mujer, Karen Arias. Después tratando de encubrir la paliza, diciendo que ellos son la pareja del año, que se aman y que todo había sido mentira, etcétera. Y ahora usando micrófonos oficiales en la defensoría, acusando a su mujer, a aquella que había golpeado de forma brutal, acusándola de extorsión, porque él efectivamente le había sido infiel y que ahora ella lo estaba extorsionando con ese hecho. En fin, ese es el defensor del pueblo, el que presenta demandas ante la justicia en contra de los luchadores sociales, de los médicos, en fin. Este defensor elegido en el Parlamento para defender a Evo Morales, su habilitación, encubrir a los corruptos del gobierno y perseguir a los luchadores sociales y opositores. Es este defensor. Tenemos un defensor golpeador de mujeres. Creo que refleja exactamente el proceso de desinstitucionalización que representa el gobierno de Evo Morales, que está 13 años consecutivos en el poder y que al fin de su mandato cumplirá 14 años consecutivos en el poder, después de lo cual tendrá que irse. Pero ese es el legado de Evo Morales, la desinstitucionalización del país. Las instituciones tienen un rol dentro del juego de poderes. Se supone que cada poder tiene un rol que cumplir y que hay un control de un poder a otro para limitar los excesos del poder, etcétera, etcétera. Nada de eso se ha respetado y se ha hecho tabla rasa con las instituciones, poniéndolas a todas al servicio del gobierno. Creo que la Defensoría es un ejemplo claro de lo que ha ocurrido en este periodo gubernamental. El Parlamento con los 2/3 al servicio del gobierno, nombrando a personalidades como David Tesano, o personajes como usted quiera disponer, que van a estar sobre todo al servicio de Evo Morales, ¿no? Es el Parlamento el que elige a los miembros del Tribunal Electoral, el que puede sancionar a los rebeldes en el Poder Judicial, en fin, todos los engranajes del poder al servicio de Evo Morales. Y un desmedro de la conducta, no solo de la disciplina no social, pero de la moral. Un parlamento que ha tenido 2 violadores en su seno y que el MAS no los ha expulsado, no los ha separado y los ha tenido con la acusación tan grave de violación durante muchísimo tiempo, pagándoles la dieta parlamentaria. Jacinto Vega, que había violado a su propia hija, en realidad son 2 niñas, una de 10 y otra de 15 años, porque son violadores de menores, ¿no? Eugenio Quispe Melgarejo, que violó a su sobrina de 14 años. En fin, es tan normal que entre los dirigentes del MAS existan violadores, golpeadores y narcotraficantes, y nada de eso conmueve a la esencia del poder. Además de una justicia, un tribunal electoral, una policía y unas fuerzas armadas, todas al servicio de Evo Morales. Y es interesante el rol de las mujeres, muchas mujeres en el Parlamento, ahora menos, pero tuvieron una participación muy importante en el gabinete, pero son todas mujeres al servicio de Evo Morales. Es decir, las que trabajan
las que se juegan la vida para que Evo Morales siga siendo el número uno, el manda más, el dictador de este país. Uno de los grandes ejemplos, Gabriela Zapata, novia y fraudulenta madre de un hijo de Evo Morales. Gabriela Zapata fue un personaje, el personaje del 2016, también el año en el que Evo Morales perdió el referéndum para perpetuarse en el poder. Gabriela Zapata dijo que tenía un hijo, no había tenido un hijo, pero lo concreto es que Evo Morales, ¿no?, se había involucrado con una casi adolescente, que le dijo que tenía un hijo. Él realmente no lo nombraron el padre del año, pero casi. Resulta que había reconocido a un hijo que nunca había visto y que después el hijo era inexistente. Reconocer hijos inexistentes, inscribir a fantasmas es un delito. Nunca se procesó a Evo Morales ni a Gabriela Zapata por eso. Pero esto fue la anécdota. El tema de fondo es que Gabriela Zapata manejaba la empresa china Camsé, una de las más poderosas, que llegó al país para hacerse de 7 contratos, más de 600 millones de dólares en juego, y Gabriela Zapata dijo clarito que esos contratos habían sido obtenidos a cambio de coimas, y ella no tuvo ningún problema en hacer circular en las redes estas fotografías en su Facebook, en las que ella aparece frente a una mesa colmada de paquetes de dólares, ¿no? Esos dólares no vienen de los favores personales. Después intentó decir que sus amantes le daban ese dinero. No, una mesa, pero rebalsando de dólares, es fruto de las coimas. Y esa es la partecita que ella le tocaba. Cuando ella involucró a fulano, sutano y mengano, todos poderosos del gobierno, todos dijeron que mentira, y todos continúan en el gobierno. Y alguno que no estaba en el gobierno ha sido incorporado en el gobierno porque se cerraron pilas, pacto de silencio, y el Parlamento dio una bendición a los contratos de la CAMSE y trataron de cerrar el caso. Pero el caso va a estar siempre latente porque parece que ese fue el modus operandi del gobierno. Un gobierno que aprobó, y dijo hace poquito, lo denunció el ahora candidato Óscar Ortiz, 94 decretos y 13 leyes para hacer contratos directos. Hasta el 2016 se habían hecho 80.665 contrataciones directas. Si viene un próximo gobierno, usted se imagina investigar 80.665 contratos directos, y esto solo hasta el año 2016. Quedarán pues 3 años, ¿no?, de contratos directos que habrá que investigar. Cuando se habla de contratación directa, y estos 94 decretos y 13 leyes son para una cosa: evadir los controles estatales y poder hacer contratos con sobreprecios, hacer contratos que dejan en los bolsillos y en las manos de quienes firman los contratos a nombre del Estado, pues una suculenta comisión. El gobierno sí utilizó la prebenda, 13 años de prebendas, para el sometimiento del pueblo a través de sus dirigentes sociales, y entonces sometió a la COP, sometió al liderazgo indígena, al liderazgo de las juntas vecinales a través de coimas. El Fondo Indígena fue uno de los hechos más importantes, que refleja también la desinstitucionalización. El Fondo Indígena no estuvo para favorecer a las comunidades indígenas, su gente, su cultura, en fin, no. Fue un fondo para sacar 100 millones de dólares, lanzarlos como chauchitas entre los dirigentes sociales para hacer campaña electoral, para enriquecer a los dirigentes y someterlos por esta vía, ya no solo ideológicamente, pero por el bolsillo, a el partido de gobierno, y a través de ellos a la población boliviana. No lo lograron, claro que no, pero se tiraron 100 millones de dólares. Otro ejemplo de esta desinstitucionalización, el plan de empleo, es muy interesante. El 17 aprobaron un fondo
de casi 147 millones de dólares, un montón de plata, 147 millones de dólares, para bajar la tasa de desempleo en planes de trabajos de emergencia, fundamentalmente en los estados de calles. Entonces, este dinero se ha invertido para someter a los vecinos de los barrios más alejados, a los que no llega ni la mano de las alcaldías, para cooptarlos hacia el partido de gobierno. Jesús Vera en La Paz, que es el caso que conozco más de cerca, pues ofrece losetas a cambio de sometimiento político. Entonces, usted vecino, que la alcaldía se tarda en llegar hasta su calle, pues ahí llega Jesús Vera con el ofrecimiento de losetas y efectivamente se organizan los vecinos de la cuadra, trabajan para poner las losetas. Jesús Vera solo pone las losetas, pero los vecinos tienen que ir a las reuniones de su federación masista, a las marchas del MAS, en fin, están sometidos al control político del MAS a cambio de losetas. Jesús Vera no informa, no rinde cuentas, ni nadie rinde cuentas sobre cómo se están gastando estos 146 millones de dólares. Eso no es nada en relación al Evo Cumple, ¿verdad? El Evo Cumple fue un mecanismo también para hacer muchas obras, una campaña de despilfarro económico. Ahí vienen las canchitas de fútbol, los estadios, todo lo que usted ya sabe. Pero ¿qué sirvió? Obviamente para dar la impresión de un crecimiento económico en el país, y efectivamente el Evo Cumple, que gastó millones y millones de dólares, fue un mecanismo primero para generar una burguesía azul, porque el alcalde, el primo, el pariente, el amigo político del alcalde, del gobernador o del gobierno central es el que se ha adjudicado las obras para hacer tal y tal cual la escuelita, la cancha de fútbol, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces ese dinero ha circulado especialmente en construcción, en obras de las que se hicieron. El Evo Cumple deja un porcentaje grande que habrá que establecer con el tiempo de simplemente despilfarro, de dinero que se gastó y obras que no se hicieron, o también obras que se hicieron y se cayeron después de algunos meses, ¿no? Ese es el saldo de hacer las cosas, por supuesto, a las apuradas, porque el objetivo es elecciones, campaña electoral. Evo Morales en 13 años no se quitó las guirnaldas del cuello, porque estuvo en campaña electoral de manera consecutiva, permanente. Bueno, ¿qué ha pasado en esta desinstitucionalización? Es decir, poner todas las instituciones del Estado al servicio de Evo Morales. Pues lo que ha pasado es que Bolivia ya no es Bolivia, se ha convertido en Evolandia, el Estado plurinacional de Evolandia, porque todo gira en torno a Evo. El despilfarro económico, el interés de reelegirse, es decir, él es el centro, ¿no?, la razón de ser de las decisiones políticas y económicas en el país. Y todas las instituciones han girado en torno a ese objetivo, Evo. Y por supuesto, siendo así la situación, no podía estar en un palacio de gobierno republicano que tiene más de 100 años, entonces se ha hecho un nuevo palacio de gobierno de 28 pisos, para él solito 1000 metros cuadrados, ya se sabe, jacuzzi, spa, un despacho descomunal, 30 millones de dólares en eso, sin contar, porque ocultaron premeditadamente los gastos en muebles, en seguridad, en la alcoba, en las alfombras, etcétera, 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 etcétera. Qué manera de gastar, parecería que somos un país petrolero, que estamos pues en medio de el Asia, gastando como gastan en el Asia, con ese lujo asiático.
Se compró 2 aviones a falta de uno, helicópteros, unos 6 helicópteros chinos, los franceses sí funcionaron, los chinos no funcionaron, pero los pagaron, por supuesto. Les han cambiado los motores, una empresa francesa, la misma proveedora del avión presidencial, le ha cambiado los motores que han llegado desde México, por lo tanto el costo de esos helicópteros chinos ha subido en un 50%. Infinidad de viajes, ¿verdad? Muchos simplemente por interés político, ¿verdad? Que no es interés del país, sino los intereses de él, sus viajes a Cuba, a Venezuela, a Irán, a Rusia, ¿no? Reflejando cuál es el modelo político que Evo Morales está siguiendo. Para el 16 se contabilizaron 5.347 viajes, en los que se ha gastado 27 millones de dólares. Le estoy hablando del 16, estamos al 19, de tal modo que estas cifras habrá que actualizarlas, pero es un derroche de dinero que si usted va sumando aviones, el palacio, etcétera, etcétera, es evidente que gran parte de la bonanza económica se la comió el propio Evo Morales. En esa desinstitucionalización hay un drama terrible, que es el de la justicia, ¿no? Un país en el que el ciudadano no pueda recurrir a un juez para que se le haga justicia, para que se le respeten sus derechos, no es un país, es un campo de concentración. Estamos en un campo de concentración donde Evo Morales dispone y todos tenemos que acatar disciplinadamente, porque si no nos llevan a la guillotina, que significa la justicia. Y cuando el ciudadano deja de ser ciudadano y se convierte en un esclavo porque no tiene un juez que le haga respetar sus derechos, pues estamos convertidos en eso, en pongos, en esclavos sin derecho, porque usted no encontrará, no hay modo de encontrar justicia. Cada vez los casos demuestran más que los jueces nombrados por el gobierno, entre sus propios militantes y sus propios seguidores, en fin, ellos mismos se han convertido en ruedas de un engranaje, ya no solo de corrupción, sino de delito, ¿no? Involucrados con las organizaciones criminales, en fin, ni casos dramáticos como una violación grupal a una jovencita, ni siquiera en casos tan evidentes como esos se pueden hacer justicia rápida, porque las pruebas desaparecen, porque los violadores, los golpeadores, los asesinos, los atracadores pagan a la policía, a los fiscales, a los jueces, y si son sentenciados saldrán muy pronto libres. Los narcotraficantes pues disfrutan de esta impunidad en la justicia, en fin. Es el peor legado que va a dejar Evo Morales, está en la justicia. Usted ve la policía cruzada por la corrupción, policías que son violadores, pero bueno, el caso de Ana Paula ha demostrado cómo la corrupción ha llegado a las cúpulas, a la cúpula de la policía, y en la cúpula de la policía también tenemos excomandantes vinculados al narcotráfico, jefes de la lucha contra el narcotráfico, encubridores del narcotráfico, seguramente parte de estas organizaciones criminales de temer. No sé si será un legado, pero otro de los propósitos, 13 años de gobierno, fueron los medios de comunicación. Si la justicia es la guillotina del régimen, los medios de comunicación sometidos al gobierno, la gran mayoría, pues son la maquinaria para el lavado de conciencia de la población. Usted prende el televisor y la publicidad es Evo, 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 Evo. Medios de comunicación y todo lo demás, desde los chocolatitos que regalan en la empresa aérea del gobierno. Las galletitas vienen con el sello de Evo Morales. Usted entra al teleférico con sello de Evo Morales. Usted llega del aeropuerto, usted encuentra una gran cara de Evo Morales. ¿Cuántos millones se habrán gastado en gigantografía que llevan la fotografía de Evo Morales? Es decir, los medios de comunicación han intentado ser sometidos por las buenas o por las malas.
por las buenas se han hecho ricos con la publicidad que el gobierno pone en los medios sometidos, o por las malas, ¿no? A través de la asfixia económica, y muéranse de hambre, ¿no? A todos los que resisten, a todos los que se declaran independientes del gobierno. A pesar de eso, yo creo que este es uno de los grandes fracasos del gobierno. No han logrado someter a la población ni a los periodistas, en un caso que ha estallado hace poquito, en el que Raúl Peñaranda, a través de su periódico digital, porque no lo dejan trabajar en un periódico regular, denunció que Entel había contratado a una empresa de seguridad que no estaba inscrito bajo el reglamento del Ministerio de Gobierno. Esta denuncia, que parecía no muy grave, resulta que ha hecho estallar una crisis en Entel, que ha empezado a despedir personas que efectivamente están involucradas en esa contratación irregular. Pero lo importante, a lo que quiero ir, es que la amenaza de Entel de enjuiciar penalmente a Raúl Peñaranda ha destapado una movilización entre los periodistas extraordinaria. Más de 100 periodistas rompiendo el miedo, desafiando al régimen, han suscrito una carta de solidaridad, de apoyo a Raúl Peñaranda. Todos los premios nacionales de periodismo, es decir, personalidades del gremio, han suscrito esta carta, firmes y militantes, que es además un compromiso de defensa de la libertad de expresión, de la libertad de la ciudadanía por acceder a la información independiente. Yo creo que en esta materia, en el intento de someter al pueblo boliviano a través de la publicidad, a través del dominio de los medios de comunicación, comprar las conciencias de la ciudadanía, creo que ha sido el rotundo fracaso del actual gobierno. Se han tirado, datos del 2016 otra vez, $1.000 millones en transmisiones y publicidad, solo hablando del presupuesto del Ministerio de Comunicación, sin tomar en cuenta la publicidad de yacimientos, la publicidad de los ministerios, etcétera, etcétera. Es una fortuna gastada en el aire para este objetivo que tiene que ver con la campaña electoral y el objetivo estratégico de Evo Morales, que es el quedarse en el poder. Claro, esta desinstitucionalización, que le digo es el sistema de gobierno del gobierno, tiene su punto más alto en la habilitación electoral de Evo Morales y Álvaro García Linera. Es el punto de quiebre ya institucional. Todo lo anterior parecía cuantitativo, de a poquito, pero este es el hecho cualitativo. Ya cuando al régimen le vale un pepino la Constitución, y a través del sometimiento de los miembros del Tribunal Constitucional y ahora del Tribunal Electoral, resulta que aunque la Constitución se los prohíbe, aunque el referéndum del 2016 se los prohíbe, resulta que aparecen como candidatos para las elecciones de octubre de este año. Ese es el país que Evo Morales ha hecho en estos 13 años consecutivos de gobierno, un país en el que ni las leyes ni la propia Constitución tienen validez cuando por encima están los intereses de Evo Morales. El gobierno dice, hemos manejado el país de manera exitosa, tenemos una economía estable, en crecimiento, etcétera, etcétera. Vamos pues a tocar rápidamente los temas de la economía. Para sintetizar, podemos decir que el gobierno, como ningún otro gobierno, ha manejado muchos millones de dólares. Datos del 2016, 200.000 millones de dólares que le entraron al gobierno en 10 años. 200.000 millones de dólares. Con ese dinero se tenía que hacer una economía alternativa al gas, porque se sabe que el gas se iba a terminar en determinado momento y que entonces Bolivia tiene que vivir de alguna otra cosa que no sea la exportación de gas. Bueno, no se hizo eso, no se hizo lo esencial.
una economía, una industrialización del país que permita tener una economía en crecimiento, que permita dar trabajo, dar estabilidad, que sea alternativa a la exportación del gas. No se hizo, pero no se hizo ni siquiera lo básico, que es invertir en la exploración de gas. Como se sabe, el gran éxito del parlamento anterior a Evo Morales, es decir, el parlamento del 2005, fue subir los impuestos a las petroleras en 50%. A eso se sumó la bonanza del petróleo, los extraordinarios precios del gas que generaron estos ingresos extraordinarios al gobierno. Cualquiera que hubiera sido el gobierno, pero cualquiera, el más inútil de todo, hubiera tenido con semejante bonanza económica, pues iguales o mejores resultados que el gobierno de Evo Morales. El punto es que Evo Morales usó este ingreso extraordinario en todo lo anterior que le he descrito: el despilfarro, las coimas, la utilización de esos bienes para el servicio de él mismo, en fin. No se utilizó en lo que debería utilizarse. Cuando se dieron cuenta que la producción de gas estaba bajando de manera alarmante, pues han apostado a ver si las empresas transnacionales que siguen manejando la producción del gas y menos el petróleo, porque no hay muy poco petróleo en el país, pues a ver si podían reinvertir. Y han apostado en la perforación de un gas a cargo de Repsol, Boyub, que ha perforado 7.400 metros de profundidad. Es el pozo más profundo que se ha hecho en el país. Repsol ya gastó 120 millones de dólares en esto y no han encontrado gas. Y como Evo Morales no se da por rendido, ha dicho que sigan perforando y van a llegar a los 8.000 metros de profundidad, a ver si encuentran otro megacampo. De momento Repsol ya es pesimista sobre esto y dice que, bueno, que el resultado concreto es que no hay gas. Esta era la esperanza de poder compensar la declinación de uno de los campos más ricos en gas, que es San Alberto, explotado por la Petrobras y que sirvió para exportar el gas al Brasil. Evo Morales pues nos dejará un país sin gas, con los megacampos en declinación, quiere decir que ya sus reservas se están agotando, y sin la opción de seguir exportando el gas. ¿Qué vamos a hacer en la negociación con el Brasil? El contrato se termina este año y el Brasil ha dicho, bueno, mientras Bolivia no demuestre que tiene reservas comprobadas de gas, ¿cómo puedo firmar un nuevo contrato? Y la Argentina, pues cada vez menos interesada, porque han encontrado un gran campo en Vaca Muerta, al sur de la Argentina, que lo convierte en el país con mayores reservas comprobadas de gas. En fin, estamos en una situación muy, muy delicada, porque el recurso natural que nos da de comer y que son los recursos que se invirtieron para dar esta impresión de apogeo económico y que sirvieron para continuar la estabilidad económica, esa gallinita de los huevos de oro, pues se está agotando. Y el resultado de esto es que para mantener el ritmo de gastos, el gobierno está recurriendo a dos mecanismos. El endeudamiento nos dejará un país endeudado. Evo Morales recibió un país prácticamente sin deuda externa y ahora tenemos una deuda externa con los chinos, porque el país fue entregado a los chinos, deuda externa con la CAF, con tasas de interés comercial y bonos, casi 2.000 millones de dólares en bonos. Quiere decir que esa deuda externa está en manos privadas y que esos privados, cuando tengan que cobrar su bono con su respectivo interés, harán efectivo el bono y hay que pagarles, ¿no? De tal modo que cada niño que nace y sobrevive tiene más de $1.000 de deuda. En el minuto cero, cuando nace, cuando da su primer ¡guau! De llanto, $1.000 de deuda externa. Ya está.
Ese es otro de los legados del gobierno. Y se seguirá endeudando y se seguirá endeudando este año para dar esta apariencia de que no pasa nada. Y gastándose la reserva monetaria, porque de dónde más va a echar mano si no llega a tiempo el crédito externo, la reserva monetaria, que había llegado a 14.000 millones de dólares, una reserva, un colchón muy grande, muy bueno, pues está cayendo casi al 50%, estamos en 8.000 millones de dólares de reserva monetaria con tendencia a la baja. Pero esto en materia económica no se auguran días de bonanza como los que ya pasaron, pero sí hay algo que va a graficar el legado del gobierno, son dos ámbitos, el de salud, 13 años después, y yo creo que estamos en una crisis humanitaria, una crisis, es una catástrofe, porque el riesgo de que la gente vaya a un hospital y se muera es altísimo, o se muere en su casa o se muere en la puerta del hospital, porque no hay dónde entrar. Están haciendo un plan electoral de salud para dar la apariencia de que hay salud gratuita para todos. Van a construir 40 hospitales de emergencia, por supuesto, contratos directos, 5.000 médicos que se van a graduar en Cuba, o sea, no sabemos si son médicos o si son técnicos de medicina, y piensan con eso en 10 meses hacer lo que no se hizo en 13 años. Eso no será posible. Mire, con solo haber utilizado estos 100 millones de dólares que gastó el Ministerio de Comunicaciones en transmisiones de las inauguraciones de Evo Morales, son 14 millones de dólares, comprando incubadoras, estas españolas que valen $300. $300 una incubadora que nos resuelve los problemas en el campo, en los hospitales, en los centros de salud, en fin. ¿Sabe? Tendríamos 46.666 incubadoras, es decir, ya no sabríamos qué hacer con tantas incubadoras. Pero como no compraron incubadoras y en cambio transmitieron las banales inauguraciones de Evo Morales, las guaguas se mueren porque no hay incubadoras. Y no hay oxígeno, y en fin, y no hay nada. Y el gobierno piensa hacer campaña electoral ofreciendo salud gratuita cuando la gente se está muriendo en las puertas de los hospitales. Y el último legado que nos dejará Evo Morales 13 años después de gobierno es el narcotráfico. El narcotráfico aporta a la economía y ahora más que nunca un colchón de dólares enorme. No se puede cuantificar, pero antes de este gobierno el narcotráfico se estimaba que aportaba unos 300 millones de dólares, que para la economía de antes de Evo Morales era significativa. ¿Cuánto será ahora? Que, bueno, el narcotráfico campea en el país, se sabe que hay presencia de por lo menos un cartel mexicano de los más poderosos, importantes personajes del gobierno han caído con nada menos que 100 kilos de cocaína. Rommel Gutiérrez Quesada es uno de los abanderados del narcotráfico y cabeza de la organización juvenil Che Guevara, ya no le digo del jefe de inteligencia, el comandante de la policía, en fin, lo grave acá es la legalización de la producción de coca del Chapare, porque garantiza, sin duda, la provisión de materia prima para el narcotráfico. Este legado, ¿verdad? El narcotráfico como un drama para el país. Una crisis humanitaria en el sector salud, por favor, una economía en declive, una economía basada en el gas que se agota, una desinstitucionalización completa, todas las instituciones del país al servicio de la perpetuidad de Evo Morales en el poder. Es el resultado de 13 años consecutivos de gobierno y viene este 14º año que esperemos sea el último para salvar a Bolivia.
Muchas gracias por su atención, me despido de ustedes con un abrazo. Otro informe especial lo tendremos mañana aquí en Radio Cabildeo Digital. Cabildeo presentó Informe Especial con Amalia Pando.